Attilio, shall I start? Do you want me? Gracias, Elisa. Voy dando inicio y te doy la palabra, si te parece. Yo creo que ya, no sé cuántos tenemos ya en línea como para poder empezar, Cande. Sí, 89 personas. ¿Cuánto? 89. 100 tenemos, dice acá, 101, lo que estoy mirando. Así Sí, que... Claro, se van a ir sumando seguramente. Esperemos un minuto y larguemos, Cande. Perfecto. María, ¿quisieras proyectar la diapositiva? Perfecto, muchas gracias. Voy iniciando. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en la hora en punto para dar inicio, por lo que les damos la bienvenida al webinar Presentación del libro Industria 4.0 y Economía Circular, organizado en coordinación por los Centros de Excelencia para la Economía Circular y el Cambio Climático de Serbia y de América Latina, el capítulo regional de ISWA para América Latina y el Caribe, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial. Mi nombre es María Candela Zafiro Taquetti del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, y antes de iniciar me gustaría indicarles algunos aspectos prácticos de la organización del webinar. Lo primero es recordarles que la presentación de Antonis Mavropoulos se hará en inglés, por lo cual todas aquellas personas que requieren de interpretación simultánea al español deberán cliquear sobre el icono de interpretación y luego seleccionar el idioma preferido. La sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Podrán enviar sus preguntas en cualquier momento durante el webinar publicándolas en el chat. La sesión de preguntas y respuestas tendrá lugar luego de las presentaciones. Al concluir las sesiones, se enviarán las presentaciones por correo electrónico a todos los participantes registrados y también la grabación de este webinar. Sin más, le doy la palabra a la señora Vanessa Slinger, consultora regional del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, representante de la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe y experta en economía circular. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Very welcome also from my side. Good morning to everyone. También les quiero dar la bienvenida a todos. Buenos días, buenas tardes a todos aquellos que se suman de otros usos horarios. Es un placer para mí estar aquí hoy. Gracias por la invitación de ISWA y todos los organizadores de esta gran iniciativa. Es un placer estar con ustedes hoy y poder escuchar y aprender del trabajo de Antonis Mavropoulos y compartir justamente esta mañana o esta tarde con otros pensadores y otros pensadores que trabajan sobre la economía circular, porque es un tema de gran importancia. Vamos a aprender del trabajo de Antonis Mavropoulos y por qué tienen que ser inseparables y tienen que ir de la mano. Conocemos un nuevo patrón pasando de un sistema lineal a un sistema circular, porque las presunciones y los patrones de producción nos están llevando a grandes crisis como de cambio climático, la pérdida de diversidad y la contaminación. Por otro lado, gracias a los patrones de economía circular, utilizamos 45% de los gases del efecto invernadero y podemos generar 4,8 millones en la región, y también sabemos que podemos reducir el uso de materias primas hasta el 99%, y esto está ayudando a proteger nuestra diversidad. La economía circular ha llegado al corazón de las políticas. La vemos como estrategias y hojas de ruta en muchos países en la región, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica.
Les pido disculpas por los ruidos de fondo. Chile, México y otros de la región. Estamos observando cada vez más iniciativas en el sector privado, investigaciones también de otros actores sociales. En cuanto a la industria 4.0, leí en una parte del libro de Antonis que dice que la economía circular va a ser digital o va a morir. Creo que es una gran cita. Y me animo a decir que en la región, la industria 4.0 y la revolución industrial también han agregado valor, pero también ofrecen patrones de transición social y económica. Entonces vuelvo a agradecer a los organizadores por esta iniciativa. Nosotros estamos muy contentos de poder colaborar con la misión de la coalición para también involucrar operaciones y estrategias multisectoriales acerca de los pensamientos y las nuevas ideas sobre la economía circular y la industria 4.5. Y finalmente, también proveer asistencia técnica. Esta plataforma está abierta a los gobiernos, al sector privado, las ONGs, el sector académico, organizaciones intergubernamentales, tanto regionales como internacionales. El tema de hoy también se relaciona muy bien con otros grupos de trabajo que la coalición está comenzando a organizar, que tiene que ver con las industrias de la tecnología, construcción y también grupos de trabajo sobre plásticos, alimentos, agricultura y turismo. Entonces me gustaría tomar esta oportunidad para darles la bienvenida nuevamente e invitarlos a la iniciativa de la coalición. Me da mucho gusto ser parte de este evento y poder aprender más sobre este libro y esta iniciativa. Muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa, por su participación. Continuar. En realidad me voy a disculpar por el señor Carlos Silva, presidente de ISWA, de International Solid Waste Association. Él se encuentra en este momento haciendo un trámite oficial con el gobierno de Brasil, se nos unirá en unos minutos. Y entonces le voy a dar la palabra al señor Horacio Terraza, especialista líder urbano para Latinoamérica del Banco Mundial. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias y buen día para todos, buenas tardes para aquellos que están en otra banda de tiempo. La verdad que es un placer para mí estar en la presentación del libro de Antonis de Industria 4.0 y Economía Circular. Y es un placer también estar de vuelta rodeado de muchos amigos y colegas con los que hemos trabajado mucho tiempo. Voy a ser muy breve. La verdad es que creo que tan importante como diseminar el conocimiento, que es lo que está haciendo este libro, es también participar y dar apoyo en ciertos momentos en los que estamos en cambios radicales en la historia, ¿no? Y creo que este es uno de esos momentos. Este cambio por el que estamos pasando, transicionando hacia una mayor conciencia ambiental sobre los problemas en los que estamos, va a necesitar muchísimo apoyo político, va a necesitar apoyo del público en general, pero creo que más importante vamos a necesitar un compromiso ambiental renovado de la sociedad entera como tal. Y creo que yo estoy, si bien estoy como oficial del Banco Mundial en esto, también me estoy sentando como Horacio Terraza y en lo personal creo que es ese nuevo compromiso en el que tenemos que trabajar. Estamos delante quizás es la primera vez en la historia que una revolución industrial, ya sea la continuación de la tercera o una nueva, la cuarta, ya veremos qué nos dice el futuro sobre esto, está pensada de la mano y relacionada con la necesidad de una solución ambiental. Y es la primera vez que esto nos lo estamos planteando. Y de alguna manera, por el proceso de la pandemia que estamos pasando, nos pone muy de frente ante estos problemas que son globales, que atacan la verdadera base de funcionamiento de nuestra sociedad y nos hace pensar qué podría llegar a ser verdaderamente los problemas ambientales que se vienen con el cambio climático, que también están relacionados, etcétera, a futuro. Por lo tanto, la toma de conciencia creo que en este momento es muy importante y es a lo que quiero apelar nada más que con estas palabras. Desde el Banco Mundial, por supuesto que estamos sumamente interesados y trabajando en el tema de economía circular. Es un tema clave para nuestra agenda ambiental y para nuestra agenda urbana.
Tenemos también grupos de trabajo que están específicamente trabajando en estas dos áreas y concentradas. Tenemos un nuevo fondo que se ha creado, que es el ProBlue para el cuidado de los mares y que tiene una línea específica para el trabajo en plásticos. Y sabemos que en la región verdaderamente existen iniciativas incipientes en el tema de economía circular, pero creo que el paso que venimos y la cantidad no son suficientes. Creo que tenemos que poner toda nuestra energía atrás nosotros como instituciones para acelerar el paso y para que esto se pueda ver en efectos concretos lo más rápido posible. Así que estoy acá, de vuelta les quiero agradecer a todos y verdaderamente con mucha ansiedad por poder ver el lanzamiento del libro de Antonis y muy contento de participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Horacio, por tus palabras. Y ahora, sin más, le paso la palabra a Tilio Sabino, representante del Centro de Excelencia para la Economía Circular y el Cambio Climático de América Latina y el capítulo regional de ISWA para América Latina y el Caribe. Gracias, Atilio. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes o buenos días. Realmente un gran gusto, como decía Horacio, tener esta oportunidad y encima acompañado de viejos y queridos amigos. Voy a permitir hacer una breve presentación para aquellos que no conocen lo que significa ISWA en forma internacional. Y adelante, María. ISWA es está bien dicho, una red mundial para promover la gestión sostenible de los residuos en una necesaria transición hacia una economía circular. Por lo tanto, ISWA trata de representar a lo largo de sus 50 años todos esos intereses, y la respuesta a todas las acciones iniciadas en ISWA han sido, creo yo, que fructíferas en la medida que no solamente somos más de 1.300 miembros, sino que abarcamos una amplia geografía mundial. La siguiente. Lo que ustedes ven ahí es precisamente en todos aquellos países donde tenemos algún grado de representación a través de empresas, miembros nacionales o socios individuales. Y además, ISWA ha decidido la creación de capítulos regionales que funcionan aquí en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, como en la que representa a Asia y el Pacífico y la del sureste de Europa. La siguiente. La forma en que llevamos adelante nuestro trabajo es a través de grupos técnicos, tratando de representar todas aquellas corrientes de residuos y también toda la contribución que se puede hacer en cuanto a la lucha contra el cambio climático y los modelos de gobernanza. Así que los miembros, los distintos membresías tienen representación en cada uno de estos grupos de trabajo. La siguiente. Otra de las tareas fundamentales de nuestra asociación es, bueno, ampliar el conocimiento, no solamente ampliarlo, sino documentarlo a través de un centro de consultas de toda la bibliografía relacionada con el tema. Y no solamente tenemos 2 publicaciones periódicas como Waste Management Wars y la otra que es la Waste Management and Research, que son artículos con referees, o sea que tienen puntaje para aquellos académicos que publican sus trabajos en ello. Y por otro lado, permanentemente ISWA se ocupa de presentar su opinión y el avance y la situación en cada una de las distintas corrientes de residuos a través de distintas publicaciones técnicas. Adelante. Hablarles un poco de nuestro capítulo regional. O sea, estos capítulos regionales, como les decía anteriormente, fueron creados en la Asamblea General de 2018, y es la idea de que, más allá de que la gestión de residuos sea un tema global, las regiones le van a dar su propia particularidad, van a tener la oportunidad de discutir sus desafíos, sus debilidades, sus éxitos, y también obtener una cierta autonomía en nuestro trabajo cotidiano. La siguiente. En la actualidad, los que integran el capítulo regional son los miembros
nacionales de Argentina, al cual yo soy parte integrante del mismo, de Brasil a través de Abrelpe. Brasil además, el presidente de IWA pertenece al miembro nacional de Brasil, la Asociación de Empresas y Profesionales de Chile, de ese Latinoamérica de México y nuestros hermanos y amigos de Uruguay a través del CEU. Estos son los miembros nacionales y bueno, y es nuestro afán y nuestro trabajo permanente de incrementar la representación con los distintos países de la región. La siguiente. Una de nuestras últimas decisiones fue la creación, porque entendemos que debemos ser actores y protagonistas de todo el proceso de la economía circular dentro de la preocupación por el cambio climático. Por lo tanto, el capítulo ha decidido crear este centro de excelencia, con, por supuesto, su alcance geográfico en la región, y la idea fundamental es, desde la gestión de residuos, de qué manera podemos contribuir en este proceso de transición y de qué manera los residuos pueden, como lo son en muchas partes del mundo, generar una contribución muy importante en la lucha contra el cambio climático. El centro es una asociación sin fines de lucro y también hemos ya elevado nuestra petición para integrar y ser parte de la coalición que nos presentaba Vanessa. La siguiente. Simplemente voy a permitir hacer unos breves comentarios sobre el libro de Antonis. Y en ese sentido creo que me cabe en la generalidad de la ley, primero porque con Antonis somos muy amigos, porque hemos compartido nuestra preocupación y nuestro trabajo en IWA por más de 15 años, porque he tenido el privilegio de haber leído y opinado sobre lo que estaba desarrollando en este excelente libro. Y creo que la aparición de este libro es oportuna y necesaria. Primero, porque es oportuna, creo, y también lo decía Horacio y Vanessa mismo, creo que somos todos testigos y protagonistas de un cambio de época. Llamada como se llame, debemos reconocer que desde la aparición de la idea de esta nueva era geológica que se denomina antropoceno, donde las actividades humanas tienen un peso sustancial en el proceso de sus distintas revoluciones industriales y que hace entonces esta preocupación por los límites del planeta que ya en muchos de los casos han sido rebasados. Por lo tanto, consideramos que es realmente oportuno participar e intentar desarrollar los conceptos teóricos de este nuevo criterio. Es necesaria porque, como decíamos anteriormente, en esta transición hacia la economía circular debemos copiar el metabolismo biológico de la naturaleza para ir a un metabolismo industrial. Reconocer que los ciclos no pueden tener un éxito del 100% porque todavía existe y debemos reconocer la presencia de la segunda ley de la termodinámica y que esta nos dice de que siempre hay una pérdida de energía denominada entropía. Creo que, parafraseando lo que decía Schumpeter acerca de la destrucción creadora, vamos a ser protagonistas de un proceso de cambio dentro del propio sistema que va a ir destruyendo incesantemente la vieja estructura, creando incesantemente también una nueva. Y en la creación de esa nueva estamos todos comprometidos. Y también decir que en este proceso, como decía Horacio, en la que estamos todos comprometidos, es un proceso que se puede ver de abajo hacia arriba, con esa participación tan necesaria de empresas, organismos, individuos,
asociaciones, etcétera, pero también debe existir una visión de arriba hacia abajo, donde es necesaria la participación imprescindible de los gobiernos, desarrollando sus propias estrategias nacionales, sus hojas de ruta, incorporando políticas públicas para promover este cambio, y en ese sentido, permítanme decir que una de las medidas más necesarias, especialmente en nuestra región, es la promoción y la existencia de leyes que determinen o instalen el principio de la responsabilidad extendida del productor, en la medida que esta idea va a ser un catalizador de la economía circular. Así que muchas gracias. Y bueno, creo que ahora viene el plato fuerte del día y que, bueno, nos quedamos muy tranquilos y conformes para compartirlo y aprender de eso. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Atilio, como siempre, por sus palabras. Y entonces ahora sí, le damos la palabra al señor Antonis Mavropoulos, expresidente de la International Solid Waste Association, ISWA por sus siglas en inglés, y CEO de D-Waste. Thank you. Antonis, you have the floor. Tiene la palabra, Antonis. Buenas tardes, probablemente buenos días para la mayoría. Acá en Grecia empezó la noche o la tarde, pero en América Latina es todavía la mañana. La verdad es que estoy muy feliz por esta oportunidad de compartir mis pensamientos sobre la economía circular con ustedes y también sobre la cuarta revolución industrial. Quisiera agradecer especialmente a mis colegas de la ISWA, el ISWA y a todas las organizaciones participantes por esta iniciativa. Es un gran honor para mí compartir mis pensamientos, mis ideas con ustedes. Esperamos o espero poder tener una gran discusión. Siéntanse libres de escribirme, contactarme. No voy a poder analizar todo lo que quisiera compartir con ustedes, así que me pueden escribir en cualquier momento. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, la podemos ver. Bueno, voy a hablar del comienzo. Digamos, ¿en dónde estamos con respecto a la gestión de residuos? ¿Y cuál es el impacto de la COVID en nuestro mundo? Como una especie de introducción a nuestro debate. Y luego voy a hablar acerca del final del status quo, del business as usual. Y luego vamos a ir a la parte principal, que es el nuevo paradigma que pasa de los residuos a los recursos. Quisiera hacer una breve introducción de dónde estamos hoy en día. Es un gráfico de la nueva versión del informe del panorama general global de la gestión de residuos. Tenemos 2,7 mil millones de toneladas en todo el mundo y el 40% de estos residuos van a una quema abierta o a los vertederos. El 25% restante tiene que ver con todos los tipos de gestión de residuos. No es un panorama muy alentador si consideramos que la meta de los Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad tenían como meta controlar los residuos y lo relacionado con la contaminación para el 2030. Entonces no soy tan optimista con respecto a esto. Sin embargo, yo creo que algunas cifras van a empeorar por algunos años. Lo que se puede ver aquí es un gráfico de un trabajo que publiqué con el doctor Amani Malouf y con el señor Afadel, que muestra que lo que esperamos es que en los próximos años los vertederos y los rellenos sanitarios controlados van a continuar en aumento. ¿Y por qué van a continuar aumentando? Porque si uno cuenta
cuántas infraestructuras se entregaron durante los últimos 5 años, entregamos que tenemos una capacidad de 250 millones de toneladas por año, mientras que el incremento es de 700 millones de toneladas. Entonces, lo que tenemos es aproximadamente el 70% de lo que se necesita, o perdón, el 20% de lo que se necesita. Y tenemos también el impacto de la COVID. Sabemos que tenemos una redefinición del mundo gracias a COVID. Se puede ver aquí cuál es el impacto en el comercio. Y uno de los sectores más golpeados fue el del turismo. Entonces, en la nueva definición gracias a COVID, aprendimos algo, y es que tenemos que tomar decisiones difíciles. Sabemos que miles de millones de máscaras fueron producidas en un lapso muy breve. Creo que solo en marzo de 2020, en China, producían aproximadamente 100.000 millones de toneladas de máscaras por día. Pero sabemos que muchas de estas máscaras o barbijos ya están en nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros océanos. Entonces, obviamente, esto contrasta grandemente con los esfuerzos de eliminar de los plásticos descartables o de único uso. Pero nos recuerda a su vez que el riesgo cero y los desperdicios o la basura cero quizás nos dicen que tenemos que hacer que estos barbijos o máscaras sean de materiales reciclables. Y sabemos muy bien que va a ser muy difícil entregar los miles de millones de máscaras que se necesitan con otros materiales que no sean plástico. Entonces, para todos nosotros tenemos que repensar la relación con los plásticos y poner nuestros esfuerzos en el reciclaje en términos reales. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viviendo en una matriz de plásticos, de la cual tenemos que desprendernos gradualmente, pero esto nos va a llevar mucho rediseño y esfuerzos y años antes de poder hacerlo. Por otro lado, es obvio que tenemos algo muy serio, unas perturbaciones o disrupciones muy serias. ¿Cuáles son las 10 más importantes, las 10 disrupciones tecnológicas más importantes? Se publicó hace 10 días. ¿Qué puede verse en este informe? Es que en la próxima década vamos a experimentar más progreso que en los últimos 100 años, al menos en términos de el crecimiento económico. Y aquí pueden ver en las diferentes partes de las revoluciones industriales el incremento del PBI per cápita para Alemania, Gran Bretaña, China y para el mundo. Es obvio, claramente, que estamos en la pendiente más inclinada. ¿Y cuál será el impacto de esto? El impacto es que la cuarta revolución industrial va a acelerar todos los avances tecnológicos, va a crear nuevo crecimiento, nuevas tecnologías, nuevos materiales, y el sistema económico va a ser aún más grande de lo que es ahora. Y este es el punto de partida de nuestro libro, un libro que escribí con Anders, que trata de cómo tener un sistema económico que esté de acuerdo con los cuerpos naturales que tienen que crecer, cómo tener un sistema que brinde un bienestar para todos y cómo tener una economía circular que no solo sea circular, sino también que sea una economía para todos nosotros, inclusiva, que entregue crecimiento y que haga que el mundo sea un mejor lugar para todos nosotros. Ahora hay algo que es muy claro. Según el Instituto de Estocolmo, nuestro mundo está llegando a sus límites reales. Tenemos la integridad de la biosfera, tenemos cambio climático, tenemos también la culminación del ozono estratosférico, tenemos cambios en el sistema de las tierras. Lo que vemos aquí es que nuestro sistema económico se está convirtiendo o está creciendo mucho más rápido de lo que el ecosistema puede absorber. El hecho
es que estamos en una fase en la que el tamaño de nuestra economía, en una economía lineal, se acerca mucho, en algunos casos sabemos que ya lo ha cruzado, las barreras del ecosistema. Tenemos dos grandes ejemplos. Uno es el cambio climático. El cambio climático o el calentamiento global, en definitiva, nos demuestra que el paso al que se produce el CO2 debido a nuestra producción económica es mucho más rápido que la tasa a la que los océanos, los bosques y la atmósfera puede absorberlo. Y tenemos otra parte de esta ecuación que tiene que ver con los residuos marinos, que es un desafío planetario que también nos muestra justamente que lo que encontramos, los plásticos que encontramos en los océanos, va mucho más rápido de lo que el ecosistema puede verdaderamente absorber. Estamos entonces a punto de aprender un nuevo principio. Hasta ahora sabíamos y considerábamos que la condición principal de supervivencia es tener acceso a energía y recursos naturales. El caso del cambio climático y los residuos marinos nos demuestran que hay que agregar una condición, además del acceso a la energía y los recursos naturales. Tenemos que contar con suficiente capacidad de los ecosistemas para absorber esta energía y los desperdicios o desechos que salen de nuestra economía. Dicho de otro modo, una economía circular, una gestión de residuos apropiada que no afecte los ecosistemas, se convierte en una condición de supervivencia tanto como el acceso al agua, a la energía y a los alimentos. Tal vez suene un poco exagerado, pero no lo es. En el caso de los desperdicios marinos y el CO2 en la atmósfera, nos confirma que esto es muy importante para tener la capacidad de los ecosistemas y de absorción de todos estos desechos. Este es el caso en el que, bueno, nuestro mundo deja de funcionar en un statu quo, en un business as usual. La pandemia definitivamente aceleró el final del business as usual porque antes de la pandemia, la combinación de estas 5 tendencias, la industria 4.5, la economía circular, los desechos marinos, el reciclaje sucio y el calentamiento global ya nos estaban amenazaban la manera de producir, la manera de gestionar, la manera de reciclar. Y en el centro de esta definición, en el centro de este final del business as usual, creo que podemos decir con claridad que esta es la industria 4.0. Ya puedo escuchar y ver algunas objeciones que me dicen que la industria 4.0 no es tan importante como el calentamiento global o la economía circular o los desechos o los desperdicios marinos. Pero tenemos que pensar de una manera más amplia. La industria 4.0 en realidad va a redefinir cómo producimos, cómo consumimos, cómo nos conectamos y relacionamos entre nosotros y va a definir el estado de nuestros estados y regiones, va a redefinir lo que llamamos democracia, ya está definiendo lo que es la supervisión, la vigilancia y va a encontrar una manera de vincular, relacionarnos con nuestros amigos, en nuestras relaciones amorosas. Entonces, la industria 4.0 es algo que nos va a ayudar porque nos va a dar un impacto, un efecto en esta revolución para poder ubicarlo en el centro del análisis de lo que está ocurriendo. Y entonces vamos a poder identificar su conexión con todas las demás tendencias. Déjenme darle algunos ejemplos. Si no podemos utilizar la ventaja de la industria 4.0, nunca vamos a poder detener el calentamiento global, porque el calentamiento global fue rápido, fue catastrófico y no sería viable si no tuviéramos innovación tecnológica. La industria 4.0 puede monitorear entonces el uso de distintos materiales para tener una economía circular real, particularmente en el caso de los materiales más peligrosos.
Si no podemos avanzar en la industria 4.0 para desarrollar nuevos materiales que pueden sustituir gradualmente el plástico, nunca nos vamos a dejar de tener desechos marinos. Y finalmente, podemos utilizar la industria 4.0 para diseñar y ecodiseñar estrategias que puedan mitigar el calentamiento global con niveles de reciclaje más apropiados. La industria 4.0 entonces se convierte en una condición para que entonces la economía circular pueda funcionar. Hay un punto más, la industria 4.0 también se convierte en una condición del paradigma de la economía circular, porque la economía circular nos va a ayudar a controlar el cambio climático. Y déjenme explicarles por qué. Acá vemos el crecimiento de necesidades minerales, de tecnologías de energía de bajas emisiones de carbono hasta el 2050. Los porcentajes que ustedes pueden ver es la tasa entre la demanda del 2050 y la producción del 2017. Para poder trabajar con energías eólicas y fotovoltaicas, para poder entregar 5G en todo el mundo, para poder crear nuevas baterías, para poder trabajar y también conectar al mundo con fibra óptica y a través del cobre, tenemos que ver un gran aumento en el uso de todos estos minerales que vemos acá, el litio, el cobalto, el grafito. Para algunos necesitamos 10 veces más litio que lo que se produjo en el 2017. Para otros es un poco más moderado, como en el caso del vanadio, 2 veces más, 3 veces más. Y en otro caso, por ejemplo, en el caso del cobre, es un 7% más. ¿Por qué lo digo? Según un estudio del Banco Mundial, la economía circular se convierte en una condición para gestionar el calentamiento global, porque se necesitan 3.000 millones de toneladas de metales y minerales para el 2050 para poder sostener la energía y la energía geotermal, eólica y solar que necesitamos llegar a un futuro de 2 grados para poder entonces reciclar mucha de la infraestructura que tenemos hoy en día. Puede ser bastante obvio para muchos de ustedes que el calentamiento global es una amenaza muy seria para nuestra supervivencia, pero para mí la economía circular es un aspecto mucho más importante a la hora de hacer políticas, porque si no podemos avanzar en la economía circular, no vamos a poder encontrar estos 3.000 millones de toneladas de metales y minerales necesarios para mantener el Acuerdo de París y poder cumplir con este acuerdo para mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados Celsius. Ahora bien, hay algo más que se convierte en algo obvio, y es que la industria 4.0 nos va a llevar a una nueva economía y también a una nueva sociedad. Ya sea que la sociedad nueva va a ser mejor o peor, no lo sabemos. Para todas nuestras intervenciones, nuestras conversaciones, diálogos, nuestras acciones, ya sabemos, y lo hemos explicado en el libro, que la industria 4.0 puede ser una escalera que nos lleve al paraíso o bien una ruta que nos lleve al infierno. Lo que pensamos con Anders entonces es que nos encontramos con el caso de un nuevo paradigma en la gestión de residuos sólidos, que es posible que actúe como un catalizador y que entonces una la industria 4.0 y la economía circular de manera que pueda proveer más sostenibilidad, más prosperidad y un mejor equilibrio para el planeta. Estamos diciendo también que este es uno de los posibles escenarios. Seguramente sea el elegido, el preferido, pero déjenme refrasear lo que dije. La industria 4.0 va a estar capturada o relacionada con la economía circular, y esto significa que vamos a usar estos avances para tener un mejor mundo, o bien la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial va a continuar la revolución industrial anterior y va a traer
más consumo y más contaminación. La diferencia comparado con las revoluciones industriales anteriores es que no tenemos el lujo de poder seguir incrementando los niveles de contaminación. Como expliqué anteriormente, nuestro planeta está llegando a sus límites. Ahora bien, como explicaba en el libro, esta revolución industrial está caracterizada por 3 aspectos principales. Tenemos distintas materias primas, distintas energías, distintas eficiencias y producciones de energía. Y finalmente, tenemos distinta gestión de residuos sólidos, tanto en cuanto a los materiales que encontramos en los desechos, pero también en cuanto a la forma que lo gestionamos. Durante la cuarta revolución industrial, estas materias primas nos están llevando hacia minerales, tierras raras y gradualmente esperamos que nos va a llevar a una disminución del gas y petróleo. Este sistema también nos va a llevar, o esperamos que nos lleve, a un tipo de energía renovable y nuclear. ¿Y qué pasa con los residuos sólidos de alimentos y plásticos? Que va a ser un problema serio y va a continuar posiblemente en aumento durante el próximo tiempo. Es lo más emblemático del tratamiento de los residuos sólidos, pero también esperamos en los próximos años maneras o distintas formas adicionales de gestión de residuos sólidos en los nuevos productos que se van a empezar a fabricar y producir. Déjenme darle algunos ejemplos acerca de flujos de residuos. Tenemos cada vez más de los desechos electrónicos, más de 100 millones de toneladas para el 2030. Tenemos 140 millones de relojes inteligentes en el 2019. Esperamos 80 millones de toneladas de desechos para el 2050. También hablamos de la indumentaria y la industria del calzado, que va a generar 100 millones de toneladas para el 2030, así como para el 2025 hay mucha investigación que nos dice que vamos a tener 182 millones de unidades de dispositivos que utilizan tecnologías portables que acompañan a la indumentaria. Y tenemos también para el 2025 justamente esta cantidad de millones de unidades. Para el 2020 vamos a tener 3,5 millones de drones comerciales que van a ser obsoletos. Y ni hablemos de la primera generación de impresoras de escritorio 3D que también van a ser obsoletas. Para estos flujos de desechos tenemos que estar listos para reciclarlos, pero no lo estamos. Tenemos que extender la responsabilidad de los productores a nivel internacional. Para ninguno de estos flujos tenemos tecnologías maduras que los puedan tratar. Las buenas noticias es que si estamos trabajando en el sector de los desechos, nunca nos vamos a quedar sin trabajo, nunca vamos a estar desempleados, porque hay que encontrar una solución a este problema. Las malas noticias es que si continuamos multiplicando los flujos de desechos que salen o son el resultado de la innovación sin encontrar soluciones apropiadas para la gestión de los residuos cuando llegan al final de su vida útil, vamos a enfrentarnos con un problema mucho más serio del que creemos. Ahora, ¿cómo pasamos de los residuos a los recursos? ¿Y cuál es el rol de la economía circular? Déjenme empezar con esto. Creo que una de las partes más interesantes del libro, y digo esto porque lo analicé con varias personas, es la forma en que abordamos con este esquema. Es un esquema de la economía circular que es muy típico, pero también es un poco confuso o engañoso. ¿Por qué? Porque restringe la economía circular solo al final de la vida de los productos, pero en realidad tenemos corrientes de residuos en cada una de las partes de la producción de un producto, desde la excavación de materiales hasta el lave, hasta el consumo final. Entonces, el abordaje de la economía circular ideal debería abordar todos estos tipos de residuos y no solo este.
Esto es algo que exige mayor debate y déjenme contarles por qué. Si aceptamos esa definición simplificada, restringimos la economía circular al reciclaje de los residuos. Si aceptamos esta forma de pensar, entonces la economía circular no versa solo sobre el producto, digamos, el final de la vida del producto, sino las cadenas de suministro, cadenas de valor, las industrias, la forma en que producimos y no solo la forma en que consumimos. Esto es muy importante porque de aquí surge un concepto erróneo. Hay 114 definiciones distintas de economía circular y el 90% de la economía circular identificada es una forma de reciclaje. Ignoran completamente el contexto de sustentabilidad. Y todos sabemos que el contexto de sustentabilidad o sostenibilidad habla de lo económico, lo ambiental y lo social en cuanto a la sustentabilidad. Entonces es engañoso este concepto para el hacedor de políticas. Y entonces expandir la economía circular a todo el ciclo de vida, empezando por cómo sacamos minerales, cómo extraemos minerales, luego vamos a la manufactura, a la logística, a la venta minorista. Ese es el abordaje correcto para priorizar las intervenciones. Claramente, esto resulta en abordajes mejores pero más complicados, pero también mucho más eficaces desde el punto de vista de la política. Uno de los temas claves aquí es que la gestión de residuos obviamente va mucho más allá de los residuos. Entonces, la gestión tradicional empieza aquí. Tenemos logística, recolección, separación, reciclaje, recuperación. Ahora, la economía circular nos exige que vayamos hacia atrás para intervenir en la fase de consumo, pero más importante, para intervenir en la fase de producción. Y creo que esto va a tener un resultado. El resultado de esta tendencia va a ser que la gestión de los residuos va a ser integrada en cada una de las partes de las actividades humanas, en cada uno de los organigramas de las empresas y de la misma forma que el software también está integrado en todas las partes de la vida de las empresas. Entonces esperamos, y algunas personas esperan mayormente, que vamos a tener menos gestión de residuos del fin de vida del producto, pero necesitamos tener mucha más prevención y minimización de los recursos. Y en total, la gestión de los residuos se convierte en algo mucho más importante de lo que era. Afortunadamente para nosotros, hay algunos de lo que nosotros llamamos facilitadores con Sanders. Todos estos facilitadores son resultados directos de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Sensores, escáneres, robots, traqueadores de GPS, teléfonos móviles, tenemos candados inteligentes. Todos estos facilitadores juntos pueden ayudarnos a entregar un nivel de control de los flujos de materiales que era inimaginable incluso hace solo 5 años. Para darles un ejemplo práctico, estos facilitadores, si encontramos formas inteligentes de integrarlos en el sistema de producción, nos va a permitir aplicar un mantenimiento preventivo antes de que en los residuos antes de que sean obsoletos. Nos va a ayudar a expandir la vida, el ciclo de vida. Y cuando llegan al final de este ciclo, nos va a permitir saber dónde está cada uno de los materiales peligrosos y juntarlo o recolectarlo. Claro que también va a crear una gran transformación en la forma en que gestionamos los residuos urbanos sólidos urbanos. Y en esta transformación, con Sandra decimos, en una palabra, es el aumento de los sistemas cibernéticos y físicos en la gestión de residuos sólidos. El futuro de la gestión de residuos sólidos parece ser un poco un sistema híbrido donde la inteligencia artificial, la gente, los robots y el equipo crean una red
que gestiona los residuos en forma permanente, dejando la optimización a la inteligencia artificial, pero haciéndolo más difícil para los seres humanos. Este aumento es el elemento clave para todos los planes futuros de la gestión de residuos en cada ciudad. Déjenme, déjenme decírselos en las palabras del CEO de la empresa que tiene AutoCAD. Él dice que después de unos años, la fábrica del futuro va a tener solo una persona humana y un perro. Todo lo demás va a ser realizado automáticamente por máquinas. ¿Y cuál va a ser el rol del humano? Alimentar al perro. ¿Cuál va a ser el rol del perro? Asegurarse de que el ser humano no toque las máquinas. Hacia allí nos dirigimos. Tal vez sea un poco demasiado, un poco exagerado, pero la tendencia es así. Ahora, en esta visión probablemente tengamos que repensar la jerarquía de los residuos. Ahora, escribimos mucho en el libro. Tenemos que repensar el rol del reciclaje en la economía circular. Obviamente, el reciclaje en la economía circular no está como prioridad principal. Viene después de la prevención de residuos, de la reutilización, y tenemos que decir la verdad, a veces nuestro esfuerzo por reciclar es como una barrera para nuestro esfuerzo para reutilizar, o a veces este esfuerzo por reciclar quizás sea una coartada para no promover la reutilización y la reducción. Ahora, habiendo dicho, en nuestro libro explicamos un elemento muy crucial. Explicamos que es necesario evitar algunos conceptos erróneos con respecto al reciclaje. El primer concepto erróneo es que el reciclaje implica un desplazamiento de los materiales primordiales. Nosotros sabemos que esto sería ideal, pero sabemos que las condiciones de mercado determinan el destino de los materiales. Ustedes saben que el reciclaje no trae los beneficios del desplazamiento de los materiales, que son los principales beneficios. En segundo lugar, otro concepto erróneo es que los materiales de reciclaje muchas veces uno es mejor que uno, que una sola vez. Nosotros, ¿cómo lo llamamos a esto? Una cascada. Es decir, no solo se socava la calidad, pero cada vez que decidimos un material, decidimos también sobre la contaminación química dentro de él, incluso para las latas de aluminio. La inclusión de este material termina siendo correcta y solo porque no podemos hacernos cargo de la contaminación química. El tercer concepto erróneo que tenemos que aclarar es que los circuitos cerrados son mejores que los abiertos. Este es un argumento muy confuso porque para cerrar el circuito cerrar el circuito no se trata solo de una cuestión técnica, sino también logística. Incluye también qué tipo de materiales están siendo reemplazados y finalmente determinar la preferencia entre los circuitos abiertos o cerrados. Tenemos que llevar adelante un análisis específico del ciclo de vida. Por último, el último concepto erróneo, que es una gran barrera para mejorar la gestión de residuos, es que el reciclaje es una actividad descentralizada con poco costo financiero y enormes beneficios financieros. Esto es totalmente confuso. Sabemos que el costo del reprocesamiento de materiales es 4 a 5 veces más alto que los ingresos de las ventas de los reciclables. Entonces, hay diferentes regiones para las que se puede decidir reciclaje en el mundo en desarrollo puede ser rentable porque en esos casos los salarios y los costos son muy bajos, especialmente cuando se hace con el sector informal. Pero el reciclaje en los países desarrollados no se hace por el costo. Se hace porque queremos diversificar tanto material como sea posible de la disposición final, porque esto es costoso. Claramente una gran parte del libro se dedica a terminar
la región de reciclaje y reemplazarla con un abordaje más razonable al reciclaje en el contexto de la economía circular. No comparemos el reciclaje con la disposición. Esa era la comparación que se hizo durante muchos años ya. Ahora tenemos que comparar el reciclaje con la expansión de la prevención de los residuos. Déjenme decirles un ejemplo, darles un ejemplo. ¿Qué pueden ver aquí? Circularidades en el caso de los textiles. Este es un ejemplo específico de un trabajo que analizamos mucho en nuestro libro. ¿Qué pueden ver acá? Pueden ver que para tener el mejor abordaje posible para la economía circular, a fin de tener reciclables sin carga ambiental y productos reutilizables, la función del sistema exige 8 subsistemas, 8 mercados, 8 precios y 8 legados tecnológicos. Si ven el gráfico en detalle, van a ver que tenemos 5 circuitos cerrados, 2 a la izquierda y 3 a la derecha. 2 abiertos en la derecha y finalmente en una recuperación de energía, porque al final va a haber también residuos. Entonces, quería pensar desde la distancia. ¿Es posible coordinar estos 8 circuitos sin el respaldo de la inteligencia artificial y digitalización? No. Y créanme que esta es una versión simplificada. Hay otros materiales en los que hay que coordinar más de 15 o 25 distintos circuitos. Y en el caso de los teléfonos móviles, nos acercamos más a 50 circuitos cerrados. Ahora, nuestro sistema de gobernanza actual nunca va a poder hacerlo. Es por eso que decimos, bueno, si quieren economía circular, tiene que ser totalmente digitalizada o si no, nunca va a suceder, porque la economía circular solo puede gestionarse así, no en las formas que tenemos actualmente. Pero habiendo dicho esto, creo que estamos llegando a otro punto. Bien, hay una complejidad, un aumento de la complejidad y estamos listos para seguir esta complejidad. Todos sabemos que cuanto más complejo es el sistema, menos resiliente es. Entonces, ¿cuál será el costo de esta complejidad? El costo será que la economía circular verdadera exige más sumideros finales que la lineal. El costo de esta complejidad significa que necesitamos más rellenos sanitarios y más plantas waste to energy como elemento clave de la economía circular, a pesar de que mucha gente considera que la economía circular no tiene sitios de disposición. La verdad es exactamente lo contrario. Y déjenme explicarles por qué brevemente. Cada vez que tenemos un circuito cerrado, un tema clave es la pureza. Para tener un circuito de materiales puros hay que descontaminar. Pero cuando uno descontamina, crea un flujo de desperdicios o de residuos que es peligroso o riesgoso. Para estos flujos de la descontaminación necesitamos sumideros finales para asegurar que el ambiente y la salud humana no van a resultar afectados. Y es por eso que los sumideros finales se convierten en un elemento clave para la economía circular. Cuanto más circuitos circulares, más descontaminación y más necesidad de sumideros finales hay. Es por eso que, a pesar de la concepción, la misconcepción normal, decimos que cuanto más circulares vamos, más sumideros finales necesitamos. Esto me trae a otro tema. La economía circular nunca sería importante o nunca va a ser importante si no crea un efecto dominó.
Y esto quiere decir que si tenemos muchos materiales para utilizar, van a reemplazar productos o materiales vírgenes y que van a ser utilizados en equipamiento nuevo, pero requiere un equilibrio porque la economía circular también desarrolla otro tipo de conocimiento y profesiones que la economía lineal. Si lo hacemos, vamos a empezar a ahorrar CO2 porque vamos a crear menos minas, vamos a transferir menos materiales, vamos a manufacturar menos, vamos a usar menos, vamos a expandir el ciclo de vida. La economía circular solo va a ser importante si crea un efecto dominó de relevancia. Si lo hace, va a ser entonces dominante. Esto significa que, como es hoy, una parte marginalizada del sistema de protección, el riesgo de eliminación por lo redituable del sistema de hoy es muy alto. Y esto me lleva entonces al rol de la gestión de residuos. Es claro que los sistemas son distintos en un país como Grecia o en un país Alemania o en un país como los Estados Unidos de América o Argentina. La economía circular en ciertos países debería comenzar desde la industria. Hay que rediseñar los productos, las líneas de demanda y oferta. En países como Grecia y Argentina, donde el sector industrial manufacturero es muy difícil y los sectores industriales están achicándose, la economía circular debería enfocarse en mejorar estas plantas y sistemas de gestión de residuos. Y en algunos casos de países desarrollados o en desarrollo, la idea es que la mejora de la gestión de residuos sólidos, ya sea en algunas ciudades o en algunas regiones, deben ser un catalizador para la creación de nuevos mercados que lleve a generar cambios y estimule el sector privado a que se adapte a la nueva realidad. Y este es el gran desafío de la gestión de residuos. La gestión de residuos puede convertirse en el catalizador más importante a nivel internacional de la economía circular y no el perdedor, como creen algunos. Si comprendemos esto, entonces creo que hay nuevos horizontes abiertos para la creación de políticas y de nuevas estrategias. Ahora, la economía circular no es algo neutral. Como podemos ver aquí en la fotografía de la izquierda, vemos cómo se reciclan en algunas partes de África los celulares móviles. Y lo que vemos a la derecha es cómo se reciclan en Japón. ¿Qué queremos ver entonces? ¿Qué queremos lograr? Tenemos, por supuesto, una huella distinta en una y en otra situación. Tenemos una huella positiva y queremos una economía circular con mayores tasas de empleo, con mejores ingresos, con más prosperidad. Tenemos que ponerle punto final a esta imagen de la izquierda. Y para hacerlo, hay responsabilidad no solamente de este país, sino también de las empresas grandes que producen estos celulares. Entonces, la economía circular está muy relacionada con lo que podemos hacer o no con los grandes proveedores y productores del mundo y cuánto estamos preparados para manejar a estos participantes y poner presión sobre estas producciones. Parecería que están adquiriendo un nivel de madurez, por lo menos es el mensaje que yo recibo, por ejemplo, con esta imposición del 15% de impuestos sobre las multinacionales. Es un punto de partida, pero pasar de esto
a lo que verdaderamente necesitamos, donde los grandes productores asumen responsabilidad por sus productos, bueno, tenemos un largo camino que recorrer. Hay un punto más. Mientras más conversamos sobre la economía circular y el calentamiento global, comprendemos que el camino por delante no es tan fácil como el que uno cree. Lo que vemos aquí es una tapa del diario The Economist, es un artículo acerca de cómo estas botellas, estos cuellos de botellas verdes amenazan la energía comercial. En primer caso, incluso para los productos que requieren energía verde, requieren 10 o 12 años de licenciamiento. Es un problema que nosotros conocemos muy bien en la gestión de residuos sólidos. Es un problema muy grande. Pero ¿cuál es el segundo cuello de botella? El hecho de que perdemos los metales y minerales necesarios, no están disponibles. Requieren un cambio brusco en la gestión de minería, de metales, y es uno de los procesamientos o procesos más lentos a la hora de licenciar estos metales. Y el tercer problema es la condición real del mercado. Lo que vemos aquí es que el tamaño del mercado de carbón comparado con el de cobre es de una diferencia muy grande. Y si vamos a aplicar el Acuerdo de París, el tamaño del carbón debería bajar a esto y el de minerales debería convertirse en esta barra a la derecha. Claramente, estamos a miles de millas de distancia de lo que tenemos que lograr, porque justamente la industria del carbón es muy fuerte, muy fuerte. Tenemos que continuar con un esfuerzo serio a nivel internacional de impuestos sobre el carbón y tal vez un impuesto sobre su uso. De lo contrario, no vamos a poder llegar a estas metas y el cuello de botella nos va a hacer ir muy despacio o de manera ineficiente. Habiendo dicho todo esto, para gestionar el cambio climático, para poder brindar una huella social positiva de la economía circular y para poder manejar estos cuellos de botella, la economía circular nos trae la necesidad de una nueva gobernanza. Y es un aspecto subestimado de la economía circular. El hecho es que tanto los estados como las empresas están gobernados por las economías lineales y necesitamos un cambio drástico para poder avanzar más rápidamente. Los avances de la digitalización y la industria 4.0 definitivamente van a ser de mucha utilidad. En lugar de llegar a conclusiones, me gustaría recordar lo importante de la industria 4.0 y la economía circular. Me gustaría recordar que el ámbito, el aspecto primario de la gestión de residuos sólidos urbanos es muy importante y cuanto más reciclamos, más difícil y más crítico se conviene. Y me gustaría recordarles que durante la pandemia la gestión de residuos trabajó 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año para poder mantener otra fuente de contaminación lejana para asegurar que la pandemia no iba a estar sumada a una crisis internacional. Y también me gustaría recordar o preguntarnos qué es lo verdaderamente importante para nuestra vida diaria, y creo yo que una de las conclusiones de la pandemia nos deja que debemos ser lo suficientemente abiertos. La gestión de residuos tiene un rol principal y fue justamente probado durante la pandemia y va a ser aún más probado mientras nos dirigimos a una economía circular, y cuanto más importante será entonces para nuestra economía global. Muchas gracias. Thank you, Antonis, for this important and interesting presentation. Muchas gracias, Antonis, por esta presentación. Le voy a pasar la palabra entonces a Atilio Sabino para poder comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Atilio, tenés la palabra. Muchas gracias, Antonis.
además de mostrarnos muchos argumentos para reflexionar, al mismo tiempo de generarnos un razonable optimismo, también nos genera la necesaria preocupación para los cambios que deben ser implementados, ¿no? Y por supuesto, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer las preguntas a través del chat y yo las voy a ir leyendo y transmitiéndoles a Antonis, y mientras ustedes vayan haciendo eso, y también le invito a Vanessa a realizar alguna pregunta que le haya quedado pendiente en cuanto a duda o aclaración. Permítanme hacer una primera pregunta, Antonis. Y uno de los inicios, inclusive en los documentos cuando se comenzó a rehablar sobre la economía circular, uno de los argumentos utilizados en la medida que esto se reinició en Europa era el alto precio de los commodities. O sea, estábamos en el proceso anterior de los altos precios de los commodities. Como los ciclos económicos van cambiando, ese tema, bueno, fue reduciéndose, pero ahora nuevamente entramos en una economía en que los precios de los commodities, tanto los granos como los metales, se ven que se han incrementado. ¿Qué piensas sobre esta situación en cuanto a beneficiar o no a la transición hacia la economía circular? Should I answer one by one or all ¿Debería together? responder pregunta por pregunta? Sí. Vayan haciendo nuevas preguntas. Okay. Now, it's very clear that Está muy claro the roots of circular economy que las raíces de la economía circular, to 2000 or 2005 allá por el 2000 o 2005, se relacionaban of prices con los ciclos de precios de los commodities básicos. Era claro en ese momento que una de las razones por las que necesitábamos desarrollar un sistema circular era la necesidad de estabilizar una oferta estable de materiales para poder garantizar no solo crecimiento económico, sino también la asequibilidad. Bueno, pasaron 5 o 6 años en los que los precios de los commodities habían bajado y ahora vuelven a subir. Y para mí, una de las preocupaciones más importantes es el precio de los alimentos. Esta circularidad de los mercados es posiblemente algo que no se puede evitar, porque los mercados operan como un sistema autónomo. Sin embargo, creo que una gobernanza apropiada podría contrarrestar estos efectos. Tal vez no para evitar el aumento de los precios, pero sí para mantenerlos en un equilibrio. Y para poder hacerlo, necesitamos 3 puntos importantes. Tenemos que crear unas medidas de tracción, porque nuestros mercados, según el análisis de la OCDE, son muy débiles para trabajar con materiales de mercados secundarios y necesitan información de soporte. Lo que queremos decir es que la digitalización del sistema nos puede ayudar a crear un pasaporte digital para cada material del mercado secundario que nos dé un espectro más amplio para poder utilizarlo mejor, para que el usuario sepa de dónde proviene y cómo debe utilizarse. Y esta es una oportunidad que nos da la industria 4.0. Y creo estar seguro que, Atilio, vos sabés que las criptomonedas pueden respaldar estos materiales y los pasaportes de estos materiales. Ahora, ¿va a resolver el problema? No. Pero sí va a colaborar a los materiales secundarios a que sean un punto más importante en el mercado de lo que son hoy. Y cuando se convierten en más importantes, nos van a dar más volumen. Y sabemos muy bien que para el reciclaje, el mayor el volumen, el mejor es el precio.
menor reciclaje, menor precio. Entonces, cuanto mayor el volumen, mejor es el precio. Y si tenemos pasaportes digitales, esto nos va a dar mucha esperanza. Esta es la primera parte. La parte número 2, creo, Atilio, vos sos un economista y sabemos que hay un debate internacional que está en su comienzo acerca de los impuestos de las fuentes y no los ingresos. Esto nos puede proveer una manera hacia el futuro de mejorar esta situación, pero es un concepto general que no estamos listos para poder aplicar. Esto significa que hay que realizar mucho trabajo. Necesitamos miles de millones de dólares para realizar mayor investigación para encontrar otras soluciones. Y si podemos, entonces, esto comparado con otras medidas, como por ejemplo, en mi país estamos debatiendo la remoción de ciertas cuestiones impositivas, porque estamos hablando del 24% que es más barato de lo que es hoy y en otros países es más costoso. Necesitamos una combinación de medidas para equilibrar este aumento de los commodities principales. Y esto me lleva a lo que dije anteriormente. Es un tema de gobernanza. No es un tema de los gobiernos, perdón, de los mercados, sino de las políticas internacionales. Una pregunta bien fácil que se la han hecho demasiado y creo que puede ser de tu propio interés. ¿Cómo toda la gente que está presente puede hacerse de tu libro? ¿De qué manera puede acceder a la compra, si eso está en internet o es solamente en impreso? Well, the book is sold El either libro se vende a través de la empresa editorial o se encuentra en todos los negocios digitales como Amazon, por ejemplo. Y algo que deben saber es que si son miembros de ISWA, pueden acceder a un descuento. Desafortunadamente, es más costoso el libro de lo que yo quisiera, pero yo no soy quien fijo el precio, es la editorial. Pero hace 2 semanas, cuando estaba en Estados Unidos, yo encontré el libro con buenos precios en Amazon. No sé cómo Amazon determina el precio, pero era aproximadamente, estaba a un 60% del precio de los demás lugares. Entonces, yo no vendo libros, digamos. Yo mismo no vendo los libros. Pueden hacerlo a través de, comprarlos a través de Amazon, de ISWA o con las editoriales. Entonces, hay que aceptarlo. Otra pregunta está acerca de cuál sería un ejemplo concreto del efecto dominó. I think the most interesting Creo que el ejemplo más interesante es el efecto dominó que tenemos en el sector de la construcción. Ustedes saben que el cemento es uno de los materiales más intensivos en términos de carbono y los edificios de cemento se están tornando en una preocupación muy importante para el futuro, porque si uno cuenta la cantidad de edificios que se necesita, especialmente en el mundo desarrollado, hay una cifra enorme relativa a las emisiones, simplemente para construirlos, esos edificios. a very example in Netherlands, I recall the exact name. Otro There's a ejemplo, que no recuerdo el nombre específico, es sobre un proyecto con unidades modulares que son prefabricadas. Y estas unidades prefabricadas tienen la flexibilidad de cambiar su uso. Entonces, si después de 5 años quiere modificarla, no necesita demolerla, simplemente cambiar la configuración. Y si hacen esto, evitan
las emisiones del nuevo cemento que se va a necesitar para construir el nuevo edificio. Y si no necesita nuevo cemento, no necesitamos excavar para obtener nuevas materias primas. Entonces, si van a este efecto dominó que va hasta la energía que uno necesita para recolectar la arena y las rocas, pasar de la forma en que construimos edificios ahora a diseños modulares prefabricados, eso puede ahorrar un 40% de la huella de CO2 para los edificios futuros. Un ejemplo también muy importante del efecto dominó tiene que ver con la logística. Hay un estudio muy interesante realizado por Comuninator, dice que si podemos reemplazar todos los servicios principales de transporte por autos autónomos y podemos también utilizar un algoritmo para el ahorro de combustible, podemos ahorrar hasta un 25-30% del combustible. Pero no solo se trata del combustible, vamos a tener menos reparaciones, menos accidentes, mejor uso de las carreteras, va a haber menos tránsito. Entonces, esta optimización puede resultar en un mejor transporte con 35% menos de emisiones. Entonces, así funciona el efecto dominó. Gracias, Antonio. Me hace acordar lo que menciona que Bromwell en su libro De la cuna a la cuna nos habla de que debemos construir un mundo de abundancia y no de escasez. Y esto que tú dices es un ejemplo concreto, pero también esto lleva a la idea del upcycling. ¿Cómo consideras que esto es aplicable en algunos de los ejemplos que mencionaste? Can you repeat? Sí, ¿cuál sería I want to tu... repeat. Can you repeat the last phrase because I lost it? No, tu visión acerca del upcycling en lugar del downcycling? Okay. Well, just by luck, yesterday Ayer, I was dealing por suerte, yo estuve trabajando con un proyecto de upcycling. ¿Qué significa upcycling? Significa que tomamos materiales o productos que pueden ser reciclables o parte de la corriente de residuos o el flujo de residuos y tratamos de darles una nueva vida, habitualmente a través de creatividad e intervenciones artísticas. Como ejemplo, ayer estaba hablando con una persona que saca muebles de la basura y crea decoraciones, estanterías hermosas. No quiero decir su nombre, es uno de los diseñadores más importantes. Y yo estuve en una isla que tenía 600 toneladas de desperdicios por año. Era una pequeña isla que tenía 2.000 personas. Y le pregunté, ¿cuánto se puede hacer de upcycle con este tipo de desperdicios? Dijo, casi 500 toneladas. Entonces el upcycling no va a ser algo que sea mainstream, digamos. Se puede hacer simbólicamente para una parte muy pequeña de los desperdicios, porque hacer arte de los residuos no es tan fácil como parece. Entonces, si hablamos del upcycle en otra forma, es decir, hacer un upcycle masivamente para un material, para crear algo nuevo, creo que no estamos desafortunadamente listos para hacerlo. No digo que no va a suceder. Para algunos materiales sí, pero ahora no estamos listos. ¿Por qué? Porque quiero que comprendan una cifra. Ustedes saben que desde el 2010 al 2020 tuvimos un aumento de 1000% en el patentamiento de nuevos materiales. ¿Y qué sucede ahora con estos nuevos materiales? Muchos de ellos se basan parcialmente, al menos, en la utilización de materiales de descarte, de residuos. Pero
para comercializar la patente para un upcycle, hay un gran trecho y depende también de cuánto dinero se va a gastar, cuánto se va a experimentar, cuánto se va a investigar. Y entonces acá tenemos el problema usual de los mercados. A veces uno habla de la economía circular y se olvida de que cuanto más reciclamos, más reutilizamos, menos pensamos que producimos. Nosotros decimos que el reciclaje crea muchos trabajos nuevos, puestos de trabajo, pero si reciclamos todo, algunos puestos de trabajo se van a perder. Entonces, no es inusual que haya una reacción del mercado. No se trata solo de que hay buenos o malos. El capitalismo no es solo eso, sino que llevar a la economía circular crea turbulencia social y es necesario gestionarla. Así que de nuevo vuelvo a lo mismo, es una cuestión de gobernanza. Quiero hacerte una pregunta de algo que a mí en el libro me impresionó bastante, y es tu visión acerca de lo que en inglés se llama el anthropogenic stock, o sería el stock creado por el hombre a lo largo de todas las épocas. Yeah, I think this is also something that shocked Sí, me. creo que es algo que también me choqueó a mí mismo, cuando me di cuenta cómo funciona. Parece que ahora, perdón, voy a empezar de nuevo. El concepto del metabolismo antropogénico y el concepto de el urbanismo antropogénico son importantes, conceptos importantes para que comprendamos cómo funciona el sistema. Hay un error en cuanto a la noción de reciclaje. Se piensa que, y yo lo escuché esto incluso proveniente de economistas, bueno, nosotros importamos 10.000 plásticos por año y reciclamos la mitad, es decir, que descartamos 9.000. Pero la gente tiende a olvidar que nosotros construimos stocks y que parte de los materiales que usamos están dentro de nuestra infraestructura, en nuestros hogares, en nuestros equipos. Como ejemplo, si me acuerdo las cifras, a ver, yo recuerdo que según estudios recientes en Francia, en Alemania y Corea del Sur, el stock de metales de un hogar promedio es cercano a 150 kilos. Este stock de metales a veces va a convertirse en desperdicio cuando el propietario decide que no lo necesita más. Y además de este stock de metales, hay infraestructura, hay cables, hay automóviles que tienen stock de metales, en el transporte también. Y el stock antropogénico está también en los recursos futuros. Así que gracias, Atilio, por esta pregunta, porque este es el tipo de stock que tenemos que utilizar exactamente para cubrir la brecha de las 3.000 millones de toneladas de metales y minerales extra que necesitamos. Tengo un amigo que dice, si quieren pensar a nivel global la economía circular, piense en qué van a hacer ustedes con la vida que están viviendo, pero después de muchos años, y preparen un plan. ¿Qué van a hacer con las estaciones de generación eléctrica, que están llenas de metales? Piensen en cómo mejorar la utilización de los automóviles luego del ciclo de vida. Piensen en cómo van a reciclar aviones, por ejemplo. Entonces, la economía circular no se trata solo acerca de un hogar que decide mejoras pequeñas. Necesitamos cosas grandes como estas para tener acceso al stock más grande que se está acumulando, y son miles de millones de metales en torno a nosotros. Acá hay otra pregunta que menciona si se ha estudiado la posibilidad de vincular la gestión de residuos y la industria 4.0 con tecnologías blockchain o blockchain como 3.0. Somehow I already referred to that, saying that we Bueno, can use the ya
hemos mencionado esto cuando dijimos que usamos la tecnología blockchain, cuando dijimos que usamos los pasaportes de materiales. Se está desarrollando en distintas partes del mundo, pero estamos lejos de un protocolo común que nos permita una utilización masiva. No obstante, la oportunidad es demasiado grande, pero las cuestiones técnicas son complejas. Creo que si entramos en un debate en este sentido, no sé si va a ser interesante para todos, pero si quieren conocer más detalles sobre algunos de los aspectos, me pueden escribir, me pueden consultar. No quiero meterme en detalles demasiado técnicos. Vanessa, no sé si quieres hacer alguna pregunta. No, no quieres hacer uso de la posibilidad. Sí, adelante. Tal vez solo brevemente porque había visto también en el chat la preocupación por los aspectos sociales y Anthony de alguna forma también ya lo abordó en su presentación, y es de que lo principal que nos muestra la economía circular, y eso también lo recalcó Anthony, ¿no? Es de que es más que simplemente reciclaje, es repensar, es generar sistemas o tratar de reajustar nuestros sistemas desde su diseño, desde cómo lo pensamos. También significa ajustar procesos, y eso va a ser sí, también va a conllevar consigo cambios en cómo conseguimos ciertos trabajos, pero también la economía circular, quisiera también volver a traer a discusión el punto del empleo, ¿no? También lo que tratamos es fortalecer lo que es el reuso, lo que es la reparación, lo que es la renovación de productos que son también intensivos en trabajo. Cierto que no van a ser los mismos, pero también se da ese equilibrio, y sabemos de los estudios que, al menos para Latinoamérica también, se podrían crear 4.8, creo que no, millones netos de trabajo. Entonces, sí, o sea, definitivamente es una transición que, y nuevamente, como decía Anthony, es una cuestión de gobernanza que vamos a tener que saber abordar. Gracias, Vanessa. No sé, Anthony, si quieres hacer un comentario relacionado con eso. Yeah, I just want to highlight that Sí, me gustaría resaltar que la economía circular no es todavía un resultado científico concreto. Es algo que en mi libro he aclarado que es un concepto todavía controvertido. Cuando hablamos de sostenibilidad hay muchas definiciones, y una de las cuestiones más importantes aquí es que necesitamos asegurarnos que el contexto de la economía circular se adapte a las condiciones locales. No puede ser exportado. La economía circular no puede ser la misma en Alemania, Grecia o Argentina. Entonces aquí hay mucho espacio para seguir debatiendo, para adaptarnos, incluso para debate político. Mi opinión personal es que el contexto de la economía circular en cada país es una cuestión de función política del gobierno, de gobernanza. Entonces, si queremos encontrar un concepto de la economía circular, tenemos que prepararnos y saber luchar por este concepto. No es un esquema neutral concreto. Lleva mucho esfuerzo de toda la sociedad en distintos aspectos. Si vamos hoy a Malasia, por ejemplo, hay muchos circuitos cerrados, pero basados en la esclavitud, basados en la contaminación de personas que tienen que romper las baterías con martillos y se ven afectados por los metales. Puede parecer circular para los materiales, pero definitivamente letal para el ser humano. La manera en la que se realiza en Argentina, en Uruguay, en Colombia o Brasil se basa entonces en el contexto local y en aquellos o en analizar dónde está la huella de cada sistema.
Me parece que en todos los casos el sector de gestión de residuos está en una mejor posición para una mejor huella social, por muchas razones, incluyendo el hecho de que las tecnologías tienen una larga historia de acuerdos público-privados. Y entonces mi sugerencia es que si queremos comenzar con iniciativas emblemáticas de huellas digitales, perdón, de huellas positivas, creo que la mejor manera va a ser combinar estos proyectos públicos y privados. Me surge hacerte una pregunta que me parece también clave en la discusión de la economía circular, que es el concepto de eficiencia versus la eficacia. Okay, efficiency versus productivity or efficiency versus effectiveness? Yes, that's right. That's right. Sí, Okay. la eficiencia y la efectividad. Sí, ya he tenido esta discusión con Atilio. Déjenme decirles lo siguiente. En muchos casos, donde las ideas dominantes nos están llevando a hacer mejor las cosas equivocadas. Una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es hacer cosas que hacen bien. Un buen líder hace las cosas correctas y un buen gerente hace las cosas de buena manera o de manera positiva. Esa es la discusión entre la eficiencia y la efectividad. La industria 4.0 quiere aumentar la eficiencia de nuestras operaciones. Tenemos casos de recolección y mejora de residuos en uno u otro lugar. Podemos tener menos energía, menos trabajo en reciclaje, pero esta es una mejora lineal, mientras que la industria 4.0 en combinación con la economía circular nos da la oportunidad de ir más allá de la optimización. Nos da la oportunidad de repensar, reimaginar y rediseñar de manera sistémica la producción, el consumo y la fabricación para poder comprender la diferencia entre la optimización y el repensar el sistema de otro modo. Vamos a volver a uno de los temas que tiene que ver con el estiércol de caballos, que fue dominante en los 90 en Nueva York y en Londres, y pasaba que los caballos se utilizaban de tanta manera para transportar material y personas en esas zonas, que entonces las autopistas tenían una gran cantidad de estiércol de caballos y esto creó un problema ambiental y muchas enfermedades. Los mejores ingenieros del mundo se reunieron en 1997 en Nueva York para tratar de encontrar una solución y eliminar el estiércol de caballos o al menos minimizarlo. Otros pensaban cómo los caballos podían eliminar este estiércol en ciertos contenedores fuera de la ciudad. Otros pensaban, bueno, utilizar agua para removerlos. Luego de 3 días, estos ingenieros decidieron que no podían hacer nada, porque hagan lo que hagan, iban a afectar su economía del país y iban a afectar a la sociedad. Iban a poner barreras al crecimiento económico y iban a también generar mayor niveles de pobreza. 20 años más tarde, Henry Ford lo resolvió no por la gestión del estiércol de caballos, sino por sacarla por completo y reemplazarla con automóviles. Y esto es lo que debemos entonces repensar. Tenemos que pensar de manera radical en estos sistemas. La industria 4.0 nos da todas estas posibilidades y herramientas. Y no es que si creamos este pensamiento radical vamos a terminar con los problemas, porque 100 años más tarde, después de que Henry Ford haya removido a este estiércol, sabemos que los automóviles generan otro tipo de problemas, pero esto no debería detener nuestro pensamiento radical. Esto debería inspirar
a mejores pensamientos, pensamientos más eficientes y que nos lleven a mejores funcionalidades. Y esto creo que alguna vez también lo hablamos, es como decir que la edad de piedra no se terminó porque se terminaron las piedras, sino porque hay algo que nos lleva a una instancia superior, y esa instancia superior tiene mucho que ver con el conocimiento. Estamos ya cerca al final. Me gustaría que digas tu última impresión. Agradezco a todos los que han contribuido para que esto haya sido realidad, a todos los que se inscribieron, a todos aquellos que han seguido esta brillante exposición. Adelante, Antonio. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos ustedes por su participación. Gracias a Tilio, mis colegas también del Centro de Excelencia. Valoro mucho la tarea realizada, las preguntas, los comentarios. Mis comentarios de cierre se resumen en esto. Estamos aquí para pensar más allá del estereotipo circular que nos lleva a conclusiones erróneas. Lo que nos rodea no es circular. Cuando nosotros creamos una mina, perdemos el paisaje y nunca más vuelve. Cuando hay un accidente en un barco o en una mina, como ocurre en Brasil, no es un evento circular, es un evento irreversible. Existen muchas cuestiones que nos definen el mundo como es. De otro modo, no estaríamos aquí debatiendo estas ideas. Haría esta presentación frente a dinosaurios porque seríamos seres de esa era. La evolución, entonces, de la minería en muchos casos es irreversible. Estamos tratando de buscar circuitos cerrados que nos permita evolucionar y fluir. Y esto va más allá del estereotipo del ciclo, que prefiero hablar de algo que no es circular, sino más bien de espirales. Creo que los espirales es la manera más correcta de entender la economía circular en esta sociedad de hoy. El adecuado cierre de tus criterios, porque la vida avanza a través de espirales, así que ayudemos a construirlos, y de alguna manera esto es el compromiso de IGUA, del capítulo regional, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y de todos y cada uno de nosotros. Aprovecho para saludarte, te mando un gran abrazo y esperemos que pronto sea la oportunidad de vernos en forma presencial. Muchas gracias, saludos a todos, a tu familia, gracias a todos por acompañarnos, y bueno, todos van a recibir lo grabado de esta, y las preguntas, por supuesto, y las filminas. Así que gracias a todos, y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra actividad. Chao y gracias. Chao, Antonio. Chao. No sé, Candela, si quieres decir algo. No, muchas gracias, Atilio, y gracias a todos por acompañarnos. And thank you, Anthony, for your presentation. Gracias, Anthony, por su presentación. Es un gusto conocerlo. Gracias. Chao, Candela. Gracias. Chao. Alfonso, Pío, gracias a las traductoras. Muy buen trabajo y hasta siempre. Chao. Gracias.